Este mensaje de hoy se trata del mismo capítulo 2 de Jonás que vimos la semana pasada. La semana pasada hicimos una especie de estudio para ver en realidad qué es lo que dice el capítulo. El capítulo es una oración que Jonás hizo desde el vientre del pez, donde Dios lo puso, porque Jonás se negó rotundamente a escuchar al Señor. Entonces, después de todo lo que estudiamos en el capítulo 1, que Jonás estuvo rodeado de personas, marineros paganos, que terminaron todos escuchando al Señor y alabando al Señor y ofreciendo sacrificios, y que Jonás no quería nada que tuviera que ver con obedecer al Señor, pues ahora Jonás cayó en el vientre de este pez y de repente se encontró a solas con el Señor. Y en ese tiempo que estuvo 3 días y 3 noches, pues al final nos narra el narrador de la historia que Jonás le habló al Señor. Le habló al Señor y la oración que hizo para el Señor fue ese capítulo 2 que leímos y que estudiamos la semana pasada. Ahí Jonás expresó todos sus sentimientos. Y es lo mismo que usted y yo debemos hacer cuando estamos a solas con el Señor. Ser honestos con el Señor. Eso es una cosa que me gustó mucho de esta oración de Jonás, que Jonás en realidad le dijo al Señor lo que había en su corazón. Bueno, regular o malo, pero lo que hay en su corazón, en ese momento, usted dígaselo al Señor. No tenga miedo de decirle al Señor, Señor, yo no entiendo esto. Señor, ¿por qué pasa lo otro? Ahora, tampoco espere que el Señor responda a cada una de sus preguntas como usted piensa que Él le va a responder, porque Él es Dios y es Él el que va a decirle, o en ese momento, o mañana, o el mes que viene, mira, es por esto. Así estaba Jonás, solo con el Señor, y esperando a ver qué hacía el Señor por él, porque de hecho ya lo había salvado. Ya el Señor lo había salvado de una muerte segura, porque fue arrojado al mar en el medio de una tempestad. Tempestad que los marineros expertos en navegación habían dicho, el barco se va a partir al medio. Y en el medio de esa tempestad cae Jonás al agua echado por ellos, que no querían, pero no tuvieron otra opción. Y de repente el Señor salva a Jonás. Bueno, esas fueron las cosas que vimos en la enseñanza como tal. Vimos los sentimientos de Jonás, vimos cómo reaccionó ante todo lo que estaba pasando. Y en esta enseñanza, que más bien es una prédica, lo que me propongo es analizar un poquito más desde adentro el corazón de Jonás, pero sobre todo aplicarlo a nosotros. ¿Cómo podemos vernos nosotros retratados ahí? Y más bien, ¿cómo debemos hacer? Porque lo que voy a predicar ahora no son las cosas negativas que hizo Jonás, sino son los pequeños pasitos positivos que dio Jonás. Y creo que eso siempre debemos verlo cuando estudiamos un pasaje bíblico, recordando siempre que este es el libro de Dios y que por muchos defectos y por muchos pecados que tengan muchos de estos personajes que Dios cuenta aquí, Dios es el protagonista. Y Él nos quiere corregir a nosotros, quizás también a través de los defectos y pecados de estos personajes, pero también nos quiere enseñar a través de las virtudes de los personajes. Porque Dios también dirigió a estos personajes, que son sus hijos, los dirigió para que siguieran el buen camino de Él. Y como resultado de esa guía del Señor, esos hijos de Dios, con sus virtudes y defectos, con sus pecados y cosas buenas, ellos también muchas veces siguieron al Señor y reaccionaron a veces inclusive ante los regaños y la convicción del Espíritu Santo. Y eso le pasó a Jonás. Jonás, a mí me gustaría mucho decir que Jonás se arrepintió claramente, pero eso no creo que haya sido lo que pasó aquí. Yo aquí no veo como tal un arrepentimiento completo de Jonás, porque nosotros los cristianos debemos saber, espero que sí sepamos, qué significa el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es simplemente que yo diga, ay, sí, yo cuánto lo siento porque hice eso. Eso no tenía que haberlo hecho. No. El verdadero arrepentimiento es una convicción que el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón y lo convence de lo más profundo que eso que usted hizo es un error garrafal y es un pecado abierto contra el Señor, contra el Creador y sustentador del universo. Ese es el arrepentimiento, cuando usted dice, yo no puedo ya seguir haciendo esto porque esto es un pecado en contra de mi Señor. Y no creo que Jonás haya estado en este punto. Sin embargo, sí me parece
que tenemos varias cosas que aprender acerca de Jonás, acerca de la actitud que por fin adoptó Jonás en este momento en que él se encontró. Fíjese, hoy vamos a estudiar entonces, vamos a conversar acerca de 3 indicios de humildad en el corazón de Jonás. Por eso la prédica la he titulado El corazón humilde. ¿Está bien? El corazón humilde. Y vamos a ver 3 indicios de esta humildad que me he propuesto explicar acerca del corazón de Jonás. O sea, yo veo humildad en este capítulo, en esta oración, veo humildad en el corazón de Jonás. Y espero que con esta humildad que vemos en Jonás, podamos nosotros reaccionando a Dios y diciendo, ay Señor, creo que aquí hay algo mal en lo que yo he hecho. Porque no, hay personas, desgraciadamente existen, que aunque se encuentren en lo más profundo de su pecado y de su error, aún van a seguir diciendo, no, yo tengo que arreglar esto. Me está saliendo mal las cosas, pero yo lo voy a, porque yo sí puedo. Y querer es poder. Y yo voy a mí, dicen. Y yo sé que yo lo puedo hacer. Entonces, no pensemos que porque alguien está en lo más profundo de la desesperación, va a clamar al Señor y va a decirle, ay Señor, aquí hay algo mal lo que yo estoy haciendo. No. Hay personas que no hacen eso. No hacen eso. Así que Jonás tiene, vamos a decir, la virtud que no vino de él, vino del Señor. El Señor lo puso en esa situación. Y el Señor, vamos a decir que sabía, ¿verdad? Que eso es lo que el Señor iba a hacer, que Jonás iba a reaccionar. Y reaccionó. Porque mire la oración que hizo. Una oración que ya no es yo voy a hacer y yo decido, sino que ya es una oración directamente al Señor. Y vamos a ver estos 3 indicios de humildad que me propongo explicar aquí. Fíjese. Vamos a leer el versículo 3 de este capítulo 2. Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué está diciendo Jonás aquí? Yo no podía hacer más nada por mí ya. Y le voy a decir algo, como dije anteriormente. Hay personas que nunca son capaces de decir, ya yo no puedo hacer nada para salvarme de esto. Es lo normal en el ser humano. Que cuando usted se ve atado de pies y manos, usted diga, ya no tengo forma de salir de aquí. Ya tengo que volverme al que sí puede. Porque ya yo de esta no puedo salir. Señor, ayúdame a salir de esto, que estoy en un abismo. Bueno, me echaste a lo profundo en el medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, Señor, tú me echaste al mar y ahí el mar hizo lo suyo y yo estuve ya de verdad y no tenía más nada que hacer por mí. Qué triste que no solo las personas que no conocen al Señor responden contrario, o sea, no responden de esta manera que respondió Jonás. Jonás aquí lo que está diciendo es, ya no puedo más, no puedo más. En ese momento, porque ya está relatando él en pasado, porque él está en el vientre del pez, él está relatando lo que le pasó cuando cayó al mar, que se vio que ya no le quedaba mucha esperanza. Y ahí eso es lo que él dice, ya yo no podía más, no podía hacer más. Entonces, yo como interpreto esto, el principio que yo extraigo de aquí es que Jonás reconoció su fragilidad delante de Dios. Reconocer la fragilidad de uno, personalmente, decir yo no puedo, esto yo no puedo hacerlo. Si Dios no me ayuda, esto yo nunca voy a poder hacerlo. Eso es un indicio de humildad en la persona, en cualquier persona. No piense ahora que no, es que tiene que ser cristiano, pero no, es que Dios puede mover el corazón de un ateo, de una persona que cree sabe solo él qué religión, que no lo sigue a él como tal, que no vive para él, pero aún así, como él quiere salvar gente, él quiere traer gente a sí mismo, hacia él, y limpiar los pecados con la sangre de Cristo. Estoy hablando ya en estos momentos, no en el momento de Jonás, que era judío y estaba bajo la ley de Moisés,
y tenía sus costumbres y sus cosas. Y el Señor trataba con ellos de esa manera. Pero estoy trayendo eso al siglo XXI. Bueno, de hecho, del siglo I, que Jesús murió, resucitó y ascendió. Esta es la manera en que Dios nos habla, y Dios quiere traernos a sí mismo así. Quiere limpiar nuestros pecados con la sangre de Cristo. Y ese es el primer paso. Pero es un paso que a veces no se ve bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos en una situación espiritual en que no queremos saber nada de Dios. Mire, sea porque nuestra historia familiar no es favorable en ese aspecto. Nunca me enseñaron que había un Dios creador y sustentador del universo. Porque nunca me dejaron creer en Dios, aunque yo preguntaba, pero no me decían. Me prohibieron tajantemente creer en Dios. Eso también puede ser. Hay personas que le dicen, fíjate, aquí no me vengas a hablar de eso, en su propia casa. No me vengas a hablar de eso porque aquí no se habla de eso. Y aquí el que habla de eso lleva un castigo, o aquí esa no es familia mía. Todas esas cosas suceden, ¿está bien? Pero sea cual sea la razón, o sea por dureza del corazón de la persona, o sea por malas experiencias que supuestamente ha visto que la gente tiene con Dios, porque yo no he visto a nadie que de verdad conozca a Dios que tenga malas experiencias con Dios. Usted puede tener malas experiencias con el mundo, con el diablo inclusive puede tener malas experiencias. Espero que las tenga, sí, porque con él todas son malas. Pero yo dudo que usted tenga malas experiencias con Dios si de verdad conoce a Dios. Y eso sí puede suceder. Que la gente tenga en su corazón albergado algún sentimiento así y diga, pues yo no creo en eso, a mí no me hables de eso. Todas esas cosas pueden suceder. Y entonces Dios, el Espíritu de Dios se puede mover en esa gente y puede tocar esos corazones. ¿Usted cree que el corazón de Jonás estaba duro? No, el corazón de Jonás no estaba duro. ¿Por qué? Porque agarró un barco en dirección opuesta a lo que el Señor le dijo. Eso no es nada comparado con los corazones duros de verdad. Pero mire, cualquier persona puede demostrar un principio, aunque sea un ápice de humildad, un poquito de humildad y decir, yo no puedo con esto. Y ahí es donde el Señor empieza a orar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y si usted es creyente, eso es lo que Dios quiere que usted y yo prediquemos. Que le digamos a esas personas que no quieren saber nada de Él. Y yo, mira, pero detente un momento en que sea a considerar, a pensar en que hay alguien superior a nosotros. Detente un momento a pensar en que hay cosas que tú no puedes resolver. Ni yo tampoco. Vamos a ser claros. Nosotros, ni usted ni yo podemos resolver esto. Porque eso se nos va a nosotros de las manos. No está bajo nuestra jurisdicción y bajo nuestro poder, vamos a decir. Entonces, necesitamos al Señor para eso. Pero no es que usemos al Señor, a ver si me entiende. No es que usemos al Señor para eso. El Señor es el Rey. Vamos a decir, el gobernador del universo. Nosotros le servimos a Él. Nosotros no lo usamos a Él. Y el que piense que lo puede usar está equivocado. Eso no va a suceder. Bueno, pues eso hizo Jonás. Jonás empezó, la humildad de Jonás empezó por ahí, diciendo, Señor, tú me pusiste en una situación de la cual yo no podía salir. Porque ya él sabía que él estaba donde está, ya él estaba en el vientre del pez. Todas esas cosas ya eran cosas del pasado. Él le está dando gracias al Señor por la salvación física, no por la salvación espiritual, como lo vemos los cristianos, porque con Cristo la salvación adquiere otro matiz, adquiere el matiz espiritual que nosotros sabemos, que es el alma. Pero los hebreos en el siglo VIII antes de Cristo no veían la salvación igual, por la forma en que Dios se les había revelado hasta ese momento. Esto es muy difícil de comprender, pero espero que tenga sentido, espero que se entienda que Dios le ha hablado a las personas de maneras distintas, de forma progresiva. Él se ha revelado al ser humano a lo largo de la historia. Y la forma en que encontramos que Él le habló a Adán y Eva es una, y la forma en que le habló al apóstol Pablo fue otra. Porque al apóstol Pablo se le apareció el mismo Cristo resucitado y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso no se lo hizo a Adán y Eva. Adán y Eva le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y a Caín le dijo, Caín, cuidado con el pecado que estás a punto de cometer. Pero tú puedes enseñorearte, tú puedes vencer sobre ese pecado. Y así, a muchas personas le ha hablado de diferentes maneras, de acuerdo con la historia, con el momento histórico de él, con el pueblo, o sea, con el ser humano. A Jonás le habló de esta manera. Lo metió en el vientre de un pez. ¿Por qué?
porque le había dicho, ve a tal lugar, ve a Nínive y predica lo que yo te voy a decir. Jonás dijo, no, que va, ni lo piense, y se fue al otro lugar. Bueno, él quería que Jonás transmitiera ese mensaje porque Jonás era profeta, un profeta del siglo 8 a.C., que lo que hacía era decirle al pueblo de Israel, estás en pecado, vuélvete a la ley de Moisés de nuevo, yo te voy a bendecir, pero si no te vuelves a la ley de Moisés y sigues como estás, te voy a maldecir. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la ley de Moisés. Esa es la manera en que yo trato con ustedes. ¿Qué estaba haciendo con Jonás aquí? Le dio una tarea muy específica, muy distinta. Le dijo, ahora vas a ir a un pueblo que no es Israel. Y le vas a decir lo que yo te voy a decir. Y dijo, no, hombre, no. De ninguna manera yo para allá no voy. Y entonces, bueno, tuvo que tratar con él. Pero es muy importante que Jonás, en medio de toda su desobediencia, ya hubo en él, en su corazón, una pizca de humildad. Y en medio de toda nuestra desobediencia a veces, debe haber también una pizca de humildad. Porque ahí empieza la esperanza de nosotros. Cuando el Señor se ha movido en nuestros corazones de manera tal que ha habido una pizca de humildad. Bueno, si leemos el versículo 6, vamos a ver otro indicio de humildad de Jonás. Dice el versículo 6, descendí a los cimientos del monte, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Fíjese cómo le dice Jehová, Dios mío, cuando él fue al principio desobediente. Si usted lee en la Biblia, en los profetas, usted va a entender, inclusive en la ley, en los 5 primeros libros, en Deuteronomio, si usted lee cuando Dios le habla a Moisés, en los casos en que el pueblo es desobediente con Dios, hacia Dios, Dios le dice a Moisés, dile a tu pueblo, porque conmigo no están bien. y en muchas ocasiones también el Señor se refiere al pueblo de Israel como ese pueblo rebelde y contumaz, y que de muy dura cerviz, me he dado cuenta, y todas esas cosas por desobediente. Pero ahora Jonás le habla al Señor como Dios mío. Y fíjese cómo al principio dice, en el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Desde el principio se ve, desde el principio del capítulo, que el narrador ya nos presenta un acercamiento de Jonás hacia Dios. Por la situación en que estaba, claro que sí, como dije anteriormente, pero no cabe duda que hubo humildad ahí. Ahora, en el versículo 6, él continúa un poco con eso, ¿verdad? Descendí a los cimientos de los montes, continúa con lo mismo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esa es la forma de describir que quedó sepultado. Echó sus cerrojos. Usted sabe que cuando usted entra a un lugar, a una puerta, qué sé yo, a una habitación, y le echan un cerrojo por fuera, ahí quedó usted trancado, encerrado. De ahí no sale a no ser que le quiten ese cerrojo. Eso es lo que Jonás está diciendo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Lo que estaba diciendo es, estaba prácticamente al morir ya, pero tú me salvaste de ese lugar de donde yo no podía salir. O sea que él sigue con lo mismo, pero ahora entra a la parte de la salvación, como si el Señor lo sacó de donde él no podía. Entonces el principio que yo he extraído es que Jonás reconoció que la ayuda vino de Dios. La ayuda vino de Dios. Y usted podrá decir, hombre, claro que vino de Dios. ¿De quién más iba a venir? Mire, quizás yo no tengo el tiempo suficiente cristiano para hacer la suficiente cantidad de historia. Pero lo cierto es que muchas personas se encuentran en la mayor desesperación de su vida. Y cuando Dios los saca milagrosamente de esa situación, que Dios increíblemente organiza las cosas para que todo suceda ahí y todo obre a favor de ese desobediente. ¿Qué dice el desobediente? ¡Ah! Yo lo hice. Yo salí, porque mire lo que... Y empieza a contarle a sus amigotes cómo pudo hacer, cómo fue lo suficientemente inteligente, y pícaro sobre todo, porque eso nunca falta, la picardía, eso nunca falta. Sobre todo yo que soy cubano, eso lo he visto muchas veces. Como la gente dice, mira lo que hice, pam, 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 y hacen todos los cuentos de cómo yo salí del problema, porque mire yo lo inteligente, lo pícaro que soy. Eso lo hace mucha gente.
en vez de decir, mira lo que hizo el Señor por mí. Yo estaba en esta situación, yo reconozco que de ahí yo no podía salir. Y Dios organizó las cosas de esta manera. Puso esto aquí, puso esto allá, demoró esto y apuró aquello, puso a esta persona y a esta delante de mí. Y mira, milagrosamente, al poco tiempo, ya las cosas cambiaron totalmente. No tienen esa vista espiritual, esa sensibilidad espiritual para decir, fue el Señor el que obró detrás de mí. Era el que estaba haciendo todo a mi favor. En realidad yo hice poco. Yo lo que hice fue seguir lo que Él estaba haciendo. Dar el paso de fe y decirle, bueno, Señor, si tú estás haciendo esto, yo voy a confiar en ti. Como como hizo Pedro y los pescadores, los discípulos cuando estaban pescando, y el Señor les dijo, echen las redes para el otro lado. Señor, pero llevamos la noche entera pescando. Pero bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Y ahí sacaron la red llena de peces. Eso es lo que hacemos nosotros. Aunque de verdad nos parezca difícil, nosotros decimos, bueno, Señor, si por aquí es por donde tú me estás guiando, está bien, yo lo voy a hacer. Y de repente suceden las cosas. Y no digo que el Señor nos libre de todas las cosas difíciles, porque cosas difíciles, tribulaciones, sobran aquí en esta tierra. Sobran. Pero en el caso de Jonás, no cabe duda que cuando él se vio a salvo de esa muerte segura, él se volvió al Señor y le dijo, tú sacaste mi alma de la sepultura, dijo, ¿no? Mi vida de la sepultura. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y qué lindo cuando empezamos a llamar al Señor Dios mío. No solamente Dios, el Dios ese que está por allá, que a saber qué quiere de nosotros, a saber que no, Él se nos revela, y todo está aquí en esta palabra, todo está aquí en la Biblia. Pero dentro de esta Biblia están las enseñanzas de su Hijo. El Padre puso todo en manos del Hijo y mandó al Hijo a estar entre nosotros y que se revelara, que el Hijo revelara al Padre completamente. Y ahí está. No es mi Dios, como dice Jonás, Dios mío, no es el Dios que está allá y que yo no sé ni qué quiere, ni cómo es siquiera. Que tengo que estar viendo, a ver, bueno, vamos a tantearlo un poco. Vamos a ver si yo hago esto, a ver qué hace él. Así eran los dioses del tiempo de Jonás. Mire, Jonás estaba rodeado, el pueblo hebreo estaba rodeado de pueblos donde los dioses eran así. En realidad la gente, pobrecitas, porque eso da lástima, da pena. Esas personas creían en dioses que no existían. Pero además de que no existían, ellos ni siquiera podían decir, mire, Dios, el Dios este de nosotros, o aquel, porque tenían muchos a la vez. Si nosotros hacemos esto, Él seguro va a hacer lo otro. Él es así, Él pide de nosotros esto. No, eso no es así. Ellos tanteaban a sus dioses. Y qué pena vivir así. Sin el Dios verdadero y sin conocerlo. Y déjeme decirle, aunque usted crea que sigue al Dios verdadero, pero usted de verdad lo conoce. Porque Jonás sí lo conocía. Jonás fue desobediente abiertamente. Pero Jonás sabía quién era el Señor, cuál era su carácter, qué podía esperar del Señor, porque vamos a verlo más adelante. No, eso no lo voy a tratar aquí. No lo voy a tratar aquí porque eso es muy rico lo que viene después, acerca del carácter de Dios. Muy rico. Y desde ahora tengo que ir orando a ver cómo preparo esa enseñanza, o esas dos enseñanzas, tengo que ver todavía, porque es muy rico lo que viene. Pero hasta aquí lo que podemos ver es que Jonás sí conocía al Señor, y Jonás reconoció que la ayuda esa que él recibió de caer en el vientre del pez, en lugar de morirse, eso vino de Dios. Y es lo que usted y yo debemos hacer cuando estemos en una situación como esta. Es decir, esta bendición que yo tuve de salir de esta desesperación, eso fue el Señor el que me sacó de ahí. Y a partir de ahí, hágase el firme propósito de conocerlo mejor. Hágase ese firme propósito. Yo no puedo dejar que esta oportunidad pase y que yo siga viviendo como antes. No, porque es que el Rey del Universo me sacó de este problema y ahora yo voy atrás de Él. Sabemos que Él espiritualmente, Él fue el que empezó esto, ¿verdad? Pero demos el paso de fe, respondamos como Él quiere y conozcámoslo mejor. Ahora, versículo 9.
Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Lo que yo he extraído de aquí es que Jonás se comprometió a escuchar a Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Dice aquí, la salvación viene de Jehová. La salvación es de Jehová. O sea, Señor, tú me salvaste. De nuevo le sigue agradeciendo por la salvación en esa oración. Pero esta vez pasa a comprometerse ya con el Señor. Ya hace un compromiso. Y como hebreo, como buen hebreo, eso es lo que hacían ellos. Ellos hacían votos, ellos pagaban sus votos al Señor. Cuando el Señor les prometía, Señor, yo voy a hacer esto para ti. Y cumplían ese voto. Claro, nosotros los cristianos sabemos que ya eso con nosotros no es así. Porque Jesús dijo que eso no es necesario hacer eso. Y después el resto de los autores bíblicos del Nuevo Testamento, también algunos hablaron de eso. Que más bien que su sí sea sí y su no sea no. Hablando de la forma de tratarnos unos a otros, ¿no? No tenemos que hacernos grandes promesas unos a otros, sino simplemente que lo que yo diga esté de acuerdo con la realidad. No tengo que estar diciendo, no, es que yo voy a... No, mire, esto es lo que yo tengo hasta ahora. Esto es lo que puedo hacer. Ya, simplemente. Pero en este caso, 8 siglos antes de Jesús, bajo la ley de Moisés, todas estas cosas sí existían. Y Jonás, como buen hebreo, respondió consecuentemente, ¿verdad? Esta es la forma en que ellos lo hacían. Dice que, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Porque dice anteriormente, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué quiere decir? Los que se van por otro lado y no con el Señor, no están siendo partícipes de la misericordia del Señor. Y ahora Él dice, pero yo no voy a ser así. Yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. O sea, se están comprometiendo a alabar al Señor. Se está comprometiendo a hacer esos sacrificios que ellos hacían. Aquí el sacrificio mismo puede ser inclusive la voz de alabanza. Porque en el Nuevo Testamento se ve así, pero no necesariamente en el Antiguo. No tenía que verse así. Dice que pagaré lo que prometí. Ellos hacían compromisos con el Señor y tenían que cumplirlo. Entonces, aquí el principio que extraemos no es que tenemos que hacer paso a paso lo mismo que Jonás. Obviamente no estamos bajo el mismo pacto que Jonás. No es la misma situación, pero el principio sí queda. El principio sí queda. Los cristianos hemos hecho un compromiso con el Señor Jesucristo de seguirlo. Y simplemente por la gracia del Señor no solo fuimos salvos, sino también continuamos en el camino. Por la gracia del Señor continuamos el camino. Y lo que podemos hacer es eso, es continuar en ese camino, es ir creciendo poco a poco a la imagen de Jesús. Y agarrar de Jonás esta enseñanza, que cuando se concebió en la desesperación, no solo reconoció su fragilidad, no solo reconoció que la ayuda en su momento fue de Dios de quien vino, y no de este, ni de aquel, ni de mí, sino de Dios. Pero sin embargo, también tenemos que recordar el compromiso que hicimos con el Señor Jesucristo, de seguirlo. Porque Jonás, en este caso, recordó que la ley bajo la cual él estaba, la ley de Moisés, tenía sus bendiciones y maldiciones. El Señor se les había revelado a ellos, les había explicado acerca de su carácter, de todo lo que Él quería que ellos hicieran. Mire, la ley de Moisés es un yugo para nosotros si la tomamos sobre nosotros ahora. Es un yugo innecesario y que va en contra del sacrificio de Cristo en estos momentos. Pero déjeme decirle que en ese momento la ley de Moisés fue una gran bendición para el pueblo hebreo, que fue esclavo en Egipto. El Señor lo saca de ahí, le da su ley. Mire, cuando el Señor hace eso, les está diciendo, este soy yo, y esto es lo que así como yo quiero que ustedes se relacionen conmigo. Qué gran misericordia, qué gran amor con su pueblo al darle su ley. Y Jonás simplemente estaba respondiendo positivamente a esa ley que él conocía.
pues nosotros respondamos positivamente a las enseñanzas del Hijo de Dios. Es lo que debemos hacer. Pero sabemos que usted y yo no solos no podemos, ¿verdad? Usted y yo solos no podemos responder positivamente, necesitamos el Espíritu de Dios para eso. Así es que escuchemos nosotros al Señor también. Y por cierto, yo cuando estaba haciendo mi estudio, lo primero que puse en ese punto fue, he utilizado aquí escuchar como se utiliza muchas veces en la Biblia, que es como obedecer. No solamente el acto de que las ondas sonoras lleguen a mi oído y yo oiga lo que están hablando. No. Escuchar significa, como usted le dice a su hijo, pero escúchame. ¿Qué le está diciendo usted? ¿Le está diciendo que abra su oído porque está tapado? ¿Porque lo tiene así tapado o con un algodón o qué sé yo? Yo no. Lo que le está diciendo es, yo lo que quiero es que me obedezcas. Porque esto que estoy diciendo es correcto y es bueno. Bueno, así también nosotros con el Señor. El Señor es bueno y lo que nos dice es bueno. Y Él quiere que lo obedezcamos por eso. Que lo obedezcamos en amor, que lo sigamos. Ahora, yo creo que la muestra más clara de humildad, y esta es ya la conclusión, la muestra más clara de humildad en este capítulo está en ese versículo que está en la pantalla. Y de verdad que esto sirve para todas las generaciones, para todas las generaciones. El versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En este caso, veré, ese ver, significa mirar activamente, o sea, intencionalmente dirigir su mirada a un lugar. Porque, por ejemplo, en Cuba no utilizamos ver como así, pero en otros países sí. Ajá. En Cuba ver es simplemente, yo veo la ventana esa que está ahí. Pero en otros países, cuando en Cuba decimos, vamos a mirar tal cosa, ellos dicen, vamos a ver tal cosa. Es como la televisión, vamos a mirar la televisión. ¿Verdad? Bueno, en este caso ver significa eso, yo voy a mirar a tu santo templo. Voy a dirigir mi mirada, claro, espiritualmente, porque ahora en ese mismo momento no podía hacer eso físicamente, estaba kilómetros y kilómetros de distancia y estaba en el vientre de un pez. Así que, pero espiritualmente lo que está diciendo es, me voy a volver a ti, me voy a volver a ti. Y la parte más importante es el hecho de ser desechado delante de los ojos de Dios. Y a esto me referí también en la enseñanza la semana pasada, pero me referí como un aspecto más. Pero ahora quisiera como conclusión, acerca de la humildad, decir que cuando uno a causa de su pecado, de sus errores, de su desobediencia, de toda su cabeza dura, uno siente que ya el Señor lo ha dejado y que las cosas que le están sucediendo a uno son porque uno no está siguiendo al Señor. Mire, en ese momento usted ha ganado la batalla. Usted ha dicho, el Señor me abandonó. Sabemos los cristianos que el Señor no nos deja ni nos desampara, ¿verdad? Él es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero en el sentido de usarnos como instrumentos de Él, a veces sentimos que el Señor no me está usando a mí de instrumento. Yo quiero hablarle del Señor a la gente no escucha. Yo quiero servir inclusive a la gente no quiere que yo lo sirva. ¿Cuántas cosas? Pero ahí cuando Jonás dice eso, lo que está diciendo es, yo soy un profeta del Señor. Yo, en segunda de Reyes, vemos a Jonás dando una palabra profética en la corte del rey. Jonás fue usado por Dios antes de esto. No es primera vez que vemos a Jonás en la Biblia. Y aquí él está diciendo, todo ese uso ese buen uso que tú me has dado a mí como instrumento tuyo, Señor, como profeta tuyo, ya yo siento que no, ya tú me has desechado. O sea, yo era un profeta tuyo y ahora siento que no soy nadie delante de ti. Pero mire, si usted está en una situación como esta de desobediencia y esas cosas, y usted siente que ya no es útil para el Señor, yo creo que usted está ganando una batalla. Porque usted está reconociendo que algo usted está haciendo mal. Y ese es el indicio quizás más grande de humildad.
en este capítulo. Así lo veo. No necesariamente tiene que ser así. ¿Saben? Así lo analicé yo, así lo vi yo cuando estaba leyéndolo. Pero eso nos sirve muchísimo ahora a nosotros, porque también nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Y cuando sentimos en algún momento que no hay nada, que no, Señor, tú no me usas a mí para nada, bueno, quizás usted lo esté sintiendo, pero no sea real eso. A veces los sentimientos humanos traicionan, pero a veces sí es cierto. Entonces él tiene que pedirle al Señor que Él sea quien lo ilumine, que el Espíritu lo guíe a la verdad esa, de si por fin usted está siendo desechado por el Señor en ese caso, o en ese momento, no está utilizando el Señor, o simplemente son ideas de usted, o es el diablo el que ha puesto eso en su cabeza. Pero si usted está en algún pecado o algo parecido, y siente que el Señor no lo tiene, usted se ha separado del Señor, es el momento entonces de volver a Él, de hacer como hizo Jonás. Mire, la segunda parte precisamente dice eso, mas aún veré tu santo templo. O sea, aunque yo me siento desechado por ti, aún así, yo me voy a volver a ti. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. No se preocupe por todo su pecado, porque usted está haciendo lo correcto si se vuelve a Él. Todos sus errores, todos sus pecados, todos los resultados de su cabeza dura, todo eso, la solución a todo eso, vamos a decir la solución espiritual a todo eso, es volverse al Señor, como Jonás. Jonás se volvió al Señor. No puedo decir que se haya arrepentido totalmente. No puedo decir que esto es lo que quisiéramos que pasara al final, porque esto no ha llegado al final todavía. Y desgraciadamente vamos a llegar al final y no vamos a ver tampoco eso que los cristianos diríamos, llamaríamos una oración de fe, y Jonás arrepintiéndose totalmente delante del Señor. No es eso lo que vamos a ver, pero sí vamos a aprovechar muchísimo esto, ¿no? Así que seamos humildes delante del Señor. Seamos humildes delante del Señor. Tomemos ese ejemplo bueno de Jonás, de cómo el Señor tocó su corazón. Claro, lo puso en una situación muy difícil, pero aún así Jonás respondió positivamente a ese momento difícil en el cual se encontró. Así que nosotros también respondamos humildemente a las situaciones difíciles en las cuales nos encontramos. A veces no nos damos cuenta siquiera de que estamos en esa desesperación, pero reconozcamos y humillémonos bajo la mano poderosa de Dios, como dice Pedro, y Él nos exaltará en el momento correcto. Estaba hablando de la salvación, Pedro, de la salvación ya final, por supuesto, ¿verdad? Pero es un principio del carácter del Señor. El que se humilla será exaltado. ¿Ah? Pero si yo me exalto a mí mismo, el Señor dice, Entonces ahí Jonás empezó por buen camino, ya después de estar en el vientre del pez. Así que también nosotros hagamos eso. Y recordemos que tenemos que ser humildes delante del Señor. No quiere decir que somos los que nos vestimos con ropita más vieja, los que decimos, ay, es que yo no tengo tal cosa, ay, es que yo soy tan pobre que no... Que bueno, el que tiene dinero tiene, el que no tiene, el que tiene una propiedades tiene, el que no. Eso no es el problema. El problema de la humildad con Dios es saber que es Dios el que manda y saber que nosotros lo seguimos y lo servimos a Él. Esa es la humildad con Dios, saber que yo soy un ser humano, Él es Dios. Él es creador, yo soy creación. Él es padre, yo soy hijo. Si de verdad he aceptado a Jesucristo. Así que tomemos eso positivo de Jonás, ese ejemplo positivo de la humildad. ¿Ah? Y también transmitamos esto a otras personas. Y tengamos mucha paciencia, porque cada persona a la cual vamos a decirle este tipo de cosas está en un momento distinto de su viaje espiritual, o sea, de su vida espiritual. Así que seamos muy sabios y seamos guiados por el Espíritu en este caso. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Jonás. Ayúdanos a ser humildes como él en este caso. Señor, aunque nos encontremos en una situación como la de él, Señor, si pudiéramos no llegar a esa situación sería muy bueno. Sería muy bueno poder humillarnos delante de ti y decirte, no solo de labios, como pasó a veces con tu pueblo Israel, que de labios te alababan, pero su corazón estaba lejos de ti. No. Ayúdanos a de verdad ofrecerte alabanzas como Jonás dijo, pero de verdad que nuestro corazón esté contigo también.
Y Señor, a los que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de que deben ser humildes delante de ti. Tú no les quieres hacer daño, tú los quieres traer contigo, darles vida eterna, perdonar todos sus pecados y utilizarlos para tu gloria y tu honra y ayudarlos a crecer espiritualmente. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Y ayúdanos a nosotros también a ser humildes delante de ti siempre y a no pensar que nosotros ya estamos bien y que no tenemos nada que revisar en nosotros, todo lo contrario. Ayúdanos a estar siempre, Señor, atentos para poder ser humildes siempre delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.